Hemos llegado entonces a la sección 3 y vamos a ver ejemplos de desobediencia. Y ahora vamos a correr un poquito con la lectura, es mucho material de la Biblia. Y bueno, hay ejemplos de desobediencia y de obediencia. A ver, veamos primero los ejemplos de desobediencia. Eh, 3a, lea primera Samuel 15, decía el texto, 15, 16 al 23. En lugar de ser completamente obediente al mandamiento de Dios, el rey Saúl sustituyó su propia forma de adoración, constituyó, ¿no?, su propia forma de adoración y excusó su obediencia. Entonces el punto 1 dice, ¿cuál fue la respuesta de Samuel? ¿Cómo comparó él la obediencia y el sacrificio? En el versículo 22. ¿Qué le dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 15, 22? Es mejor obedecer y prestar atención que los sacrificios. Que los sacrificios, que la grosura de carneros, dice la otra versión. Es mejor obedecer que hacer muchos sacrificios. Es decir, obedecer a lo que Dios había dicho, que él no podía presentar adoración o sacrificios, tenía que hacerlo Samuel y Saúl desobedeció, ¿no? Entonces era algo claramente establecido que él desobedeció. Entonces Dios requiere obediencia. El 2, ¿a qué son comparadas la obstinación y la rebelión que vemos en el versículo 23? Ahí nomás, Arnaldo, y después voy a preguntar a los demás. Si puedes acabar esa parte, Arnaldo, el 2 y el 3. ¿A qué son comparadas la obstinación y rebelión? A la adivinación y a la idolatría. Dice, porque como pecado de adivinación es porque la rebelión es como pecado de adivinación, dice, ¿no? Y la desobediencia como iniquidad e idolatría o como idolatría. Fíjense cómo compara Dios la rebelión, la rebeldía con eh, la adivinación, ¿no? Con la adivinación. Fíjense que uno de los pecados más duros en el Antiguo Testamento era consultar a la adivinación, ¿no? Era como despreciar la guía de Dios. Así que la rebelión es comparado con eso y la desobediencia con la idolatría. Entonces a veces solo acusamos a los idólatras, a los que tienen ídolos o a los rebeldes, a los que viven en rebeldía contra Dios, pero para Dios, mejor dicho, acusamos a los adivinos, a los que leen las cartas, la coca u otro tipo de cosas, y nos parece abominable y algo malo. Pero a veces cuando somos rebeldes a Dios y desobedientes a Dios, estamos al nivel de ellos, ¿no? Aún siendo como creyentes. Ahora, 3, ¿qué le costó a Saúl su desobediencia? Arnaldo ahí. Perdón, su reinado. Su reinado fue desechado para ya no ser rey. O sea, Dios lo desechó a causa de su desobediencia. Obviamente él fue el rey de Israel. No es que Dios nos desecha ahora, cuando pedimos perdón, gracias, ahora en el nuevo pacto tenemos a Cristo y tenemos un abogado, un intercesor en él, quien media por nosotros a la diestra del Padre. Cada vez que Satanás, nuestro enemigo, nos acusa delante del Padre, Cristo presenta la obra que él ha hecho por sus hijos en la cruz. O sea, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y digno y justo para perdonarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Entonces, en el nuevo pacto Él no nos desecha, pero sí, el principio que sacamos acá de la vida de Saúl es que podemos perdernos algunas bendiciones aquí terrenales, ¿no? Entonces, sí, Dios toma en cuenta la desobediencia, ¿no? Ahora, considere, dice el siguiente punto, Zacarías 7, 8 al 14, seguramente ustedes lo han leído. ¿Cómo reaccionó el pueblo a la instrucción de Dios en los versículos 11 y 12? Zacarías 7, 11 y 12. ¿Alguien? Que me ayude ahí. Bueno, no quisieron escuchar.
Sí, se rehusaron a escuchar y bueno, no quisieron escuchar la voz de Dios, ¿no? Y bueno, pueden ustedes ahí completar en su material todo lo que dice el versículo 12 al 14, ¿no? Dice, ¿qué dice Rosner? 12 al 14. Y pusieron su corazón como Mejor dicho, diamante. 11 y 12. 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén, gracias. Fíjense, por la desobediencia del pueblo de Judá, del sur, ellos fueron llevados al cautiverio porque taparon sus oídos, no quisieron escuchar la advertencia de Dios a los profetas que él había mandado, ¿no? Si ustedes recuerdan en Deuteronomio 28, 29, antes de que entren a la tierra prometida, Dios les dice que si ellos iban a obedecer, Dios los iba a bendecir y dar toda la tierra, pero si desobedecían, iban a ser llevados cautivos y les iban a llegar muchas maldiciones. Y eso ocurre precisamente después de David, viene Salomón, ustedes saben, el reino se divide en el norte con 10 tribus y luego en el sur, 19 reyes a cada lado, en el norte puros reyes malos y en el sur algunos buenos, 8 buenos de 19. Pero aún así persistieron en pecar los de Judá, los del sur, y fueron llevados cautivos a Babilonia porque se rehusaron a escuchar la reprensión del Señor y fueron rebeldes, ¿no? Entonces, y fíjense, vino consecuencia, vino la cautividad. Ahora, ¿cómo afectó esa rebelión a sus oraciones? Según el versículo 13. Zacarías 7:13. ¿Qué pusieron ahí? ¿No les escuchó? No les escuchó. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Cuando ellos rehusaron escuchar a Dios, luego Dios no los escuchó a ellos. Y bueno, así también cuando Dios nos habla y no obedecemos y luego oramos, tampoco Dios nos va a escuchar, ¿no? Si no confesamos nuestro pecado. Ahora, ¿cuál fue el resultado según el versículo 14? Ahí nomás, Zacarías 7:14. Que los esparció, ¿no? Y su tierra fue desolada. Así es, los esparcí como torbellino por todas las naciones y la tierra fue desolada, sin quedar ni quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y ahí es que se cumple la advertencia dada en Deuteronomio 28, que serán refrán para los pueblos. Por eso hay un refrán que dice, anda como judío errante, o sea, lejos de su tierra. Entonces eso vino sobre ellos, los dispersó sobre las naciones, fueron llevados cautivos porque rehusaron a obedecer a Dios. Ahora, y Dios luego promete, obviamente, el nuevo pacto, que iba a poner su ley en el corazón, y ahora los creyentes que conformamos la iglesia de Cristo tenemos la ley de Dios en nuestro corazón y Él nos faculta a obedecer. Y si bien ya no vamos a ser desechados, los verdaderos creyentes, los que han puesto su fe en Jesús y han confiado en Él, sí puede haber consecuencias dolorosas en nuestra vida. Entonces, esos son algunos ejemplos de desobediencia. Fíjense, hemos visto un ejemplo individual del rey Saúl, por el cual es desechado, y hemos visto un ejemplo corporativo o nacional, ¿no? Que es la nación de Israel y específicamente Judá. Ahora veamos también ejemplos de obediencia que la propia Biblia nos da. El Antiguo Testamento, dice, nuestro texto contiene numerosos ejemplos de obediencia, muchos de ellos se resaltan en Hebreos 11. Veamos al 4a, ejemplos de obediencia. ¿Cuáles fueron dos de los grandes actos de obediencia de Abraham, según Génesis 12:1-4 y Hebreos 11:8? ¿Qué hizo Abraham ya de avanzada edad? Algunos calculan de 70, 75 años.
¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ¿qué hizo? Salió. Obedeció. Obedeció y salió. Dejó toda su comodidad, dejó todo su entorno conocido, toda su zona de confort, a una tierra desconocida. Dios le había dicho claramente que salga, ¿no? Bueno, esto es alguna historia específica de Abraham, pero Dios le había dicho que salga. Ahora Génesis 22, 1, 12. Según Génesis 22, 1, 12, recuerdan cuando él ya salió, luego Dios le promete una descendencia, luego después de 25 años aproximadamente Dios le da un hijo que es Isaac, un hijo según la promesa. Antes él tiene un hijo con la concubina que es Ismael, él se adelanta, peca, porque no cree en Dios, pero bueno, luego eso va a traerle consecuencias. Pero luego viene Isaac, el hijo de la promesa. Pero cuando ya Isaac era un muchacho, Dios le pide que algo a Abraham. Y según Génesis 22, 1, 12, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham con Isaac? ¿Alguien ahí que haya completado su cuaderno? Sí, Adelante. obedeció con querer sacrificar a su hijo, Así que por es, supuesto era una prueba de obediencia. una prueba de obediencia. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como Dios lo ordenó. Por eso Hebreos dice que ya casi muerto, es como que él en su corazón había decidido obedecer y sacrificar a Isaac, al Isaac, ¿no? A lo más preciado que él tenía, a lo que más amaba, Dios se lo pidió como una prueba de obediencia y él cumplió. Y cuando estaba a punto de hacer eso, bueno, Dios le dijo, detente, el ángel le dijo, detente, y Dios proveyó un sustituto, ¿no? De la misma manera, 2000 años después, Cristo en la cruz proveería un sustituto para nosotros. Nosotros merecíamos morir igual que Isaac, y Dios proveyó al sustituto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Abraham estuvo dispuesto a obedecer, y lo mismo el Señor Jesucristo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Ahora, ahí hermano Arduz, ya que está ahí, ¿por qué Abraham obedeció? ¿Qué tres cosas le prometió Dios al hijo de Abraham? Debido a que Abraham obedeció a Dios, ¿qué le prometió Dios? Inciso A, ¿qué le dijo? Le repite la promesa a Isaac incluso, ¿no? Multiplicar su descendencia. Como las estrellas del cielo, exacto, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. B, ¿qué más? Según Génesis 22, 26, 2 al 5. ¿Qué tendría la descendencia de Abraham? Tierra, Tierra. Entonces, tierras primero, y C, y hacerlos bendición también a ellos, ¿no? hacerlos bendiciones. Entonces tenemos tres promesas, tres bendiciones: descendencia como las estrellas del cielo, tierra, territorio, y a través de su descendiente todas las naciones serían bendecidas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Abraham, ¿no? Y eso se cumplió, fíjense, la descendencia de Abraham es incontable, ¿no? Luego viene Isaac, luego viene Jacob, luego vienen las 12 tribus y es incontable la descendencia étnica israelita. Pero también, ya luego Pablo va a explicar que nosotros los gentiles, los que hemos creído en Cristo por la fe, también somos descendientes de Abraham por la fe. Y por eso es que todas las naciones serían benditas. Gracias a la obediencia de Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de esos 12 Judá. Dios le dijo Judá, de Judá viene David, de David viene Salomón, y seguimos la línea ahí de los reyes, algunos reyes buenos, Josías, Ezequías, hasta que llegamos al Mesías
descendiente del linaje de David y del linaje de Abraham, obviamente, Jesucristo, ¿no? Eso es lo que vemos en la genealogía en Mateo y en Lucas, al inicio de Mateo, al inicio de Lucas, precisamente demostrando que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán también, ¿no? Entonces, por la obediencia de Abraham vino bendición a toda la tierra. Entonces hay promesas cuando obedecemos al Señor. Ahora veamos el ejemplo de obediencia de Cristo, el ejemplo por excelencia, el supremo ejemplo de obediencia. ¿Cuál era la preocupación primaria de Cristo en la tierra? Según Juan 4:34. Que, que su comida era hacer la voluntad de su Padre y que acabe a lo que le había mandado, su obra. Exacto, él quería hacer la voluntad de su Padre, del que lo envió. El Padre envió a Cristo. La palabra apóstol es enviado. Cristo es el principal apóstol, enviado de Dios, ¿no? Y él quería acabar con la obra que le había dado, llevar a cabo su obra. ¿Cuál era la obra? La obra de redención, la obra de salvación para la humanidad, para los que él había escogido, para los que iban a creer en él. ¿Me entienden? Entonces, ese era el objetivo de Cristo, cumplir esa obra, cumplir ese mandato, ¿no? Ahora, el punto 2, aún frente a la cruz, ¿cuál fue la actitud de Cristo, según Lucas 22:42? Cuando él está en Getsemaní y él siente lo que iba a venir, siente que iba a cargar todo el pecado de la humanidad, el que nunca conoció pecado, sabía que eso implicaba que el Padre lo iba a dejar momentáneamente, se iba a separar, nunca antes se había separado, y que el Padre iba a retirar su presencia de él como humano, y bueno, iba a sufrir físicamente lo indecible, ¿no? Físicamente, humanamente, pero también espiritualmente iba a cargar nuestro pecado. Y ante eso, ¿qué hace Soliman? Buenas noches, Lucas Buenas noches. 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Es como si es posible, si fuera posible, porque en su humanidad él ahí como que flaquea por un instante sin pecar, pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa debe ser nuestra actitud ante decisiones a veces difíciles o situaciones difíciles. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3, ahí Soliman, ¿hasta qué punto estaba dispuesto Jesús a ser obediente? Según Filipenses 2:8. Hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, fíjense cómo él, siendo Dios y siendo obediente, él era parte de la Trinidad, una sola sustancia, un solo Dios manifestado en 3 personas diferentes, pero él obedece y viene a este mundo, deja sus privilegios como Dios, no deja de ser Dios, él nunca dejó su naturaleza divina, pero deja sus privilegios de ser Dios, eso ya lo vimos en las lecciones pasadas, deja el privilegio de ser Dios y los honores de ser Dios, se humilla, se hace humano, parte de la creación, ¿no? Y haciendo humano degrada una más, se humilla un grado más y decide morir. Como el creador de la vida, el eterno Dios y creador de la vida, decide morir en su humanidad. Y además va más abajo todavía, no cualquier muerte, sino muerte de cruz, que era la peor muerte, el peor sistema o forma de muerte en el Imperio Romano. Eso solo era reservado a los más maleantes, a los más depravados, a la gente de la peor calaña. Y Cristo va a morir hasta ese nivel. Es decir, que estuvo dispuesto a humillarse para obedecer a Dios. Entonces, ese es el ejemplo supremo, ¿no?, de obediencia. Y luego el Señor dice que lo exalta, ¿no? Una vez que Él resucita, Dios lo exalta. Por eso la ascensión es que Él vuelve, así como se despojó y bajó, en la ascensión Él sube y recupera. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Esa es la bendición de la obediencia. Entonces también tenemos promesas
¿no? De bendición. Promesa, en el punto 5, la promesa y las bendiciones de la obediencia. Dice, lista algunas de las bendiciones que nos son prometidas si obedecemos los mandamientos de Dios. Juan 15:10, ¿qué dice? ¿Qué pasa si obedecemos a Dios? Según Juan 15:10. Permaneceremos en su... en el amor de Cristo. Gracias, Elizabeth. Permaneceremos en su amor. ¡Wow! Qué lindo estar en comunión con Dios. Por eso, como creyentes, cuando pecamos o desobedecemos, no perdemos nuestra posición en Cristo, pero sí nuestra comunión. Así que si obedecemos, vamos a estar en el amor de Cristo. Y según, ahí nomás adelante, Elizabeth, Juan 15:14, ¿qué más, qué bendición más tenemos? Seremos sus amigos y ya no siervos. Seremos Seremos considerados sus amigos. sus amigos, y ya no solo esclavos o siervos, sino sus amigos, ¿no? Nos va a tener otro nivel de afecto. Y según 1 Juan 3:22, ¿qué hará él? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. Si somos obedientes a su palabra, si estamos obedeciendo, nos estamos deleitando en él, eso nos va a llevar a orar cosas que estén de acuerdo a su voluntad. Y por eso dice, cualquier cosa que pidiéramos, él nos la va a dar. Porque la obediencia no nos va a llevar a pedir cosas incorrectas, ¿no? Vamos a pedir siempre cosas para que glorifiquen a Dios. Entonces nos la va a dar. Ahora el punto B, ¿a qué compara Jesús la vida de una persona que oye y obedece su palabra? Que oye y obedece, como dice Santiago, que debemos obedecer. ¿A qué compara? ¿Alguien? Hay una canción ahí que le gusta incluso a mi hijo. El hombre sabio, casa construyó, sobre la roca él edificó. Llovió a torrentes y se inundó, dice, y la casa permaneció. Pero el hombre necio, casa construyó en la arena él edificó. Vinieron las tormentas y los vientos y se destruyó. Entonces, ¿quién es el que obedece su palabra? ¿Similar a quién? Al hombre. Al hombre sabio se obedece, al necio se desobedece. Exacto. Al hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Cuando somos obedientes, vamos a estar en terreno seguro. Él nos va a sostener porque estamos en la roca que es Cristo. Entonces, fíjense, qué importante es la obediencia, ¿no? Qué importante es la obediencia, porque tanto la obediencia como la desobediencia trae consecuencias. La obediencia trae bendiciones y la desobediencia trae maldiciones o trae mucho dolor o aflicción en nuestras vidas, ¿no? Una suposición falsa es creer que es posible desobedecer sin recibir consecuencias. No va a pasar nada. Y fíjense que cuando pecamos, ahorita estamos analizando que sí, pero en el momento del pecado, a veces el deseo de pecar es mayor y es como que nos enceguecemos y pensamos que no va a haber consecuencia. Pero dice la Biblia, sabe que tu pecado te alcanzará. Gálatas 6 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembramos desobediencia, vamos a cosechar las consecuencias, ¿no? Entonces, no nos engañemos, no cedamos al pecado, no razonemos el pecado y no pensemos que no va a haber consecuencias. Sí va a haber consecuencias. Puede haber, si nos arrepentimos, va a haber perdón, pero las consecuencias van a seguir, ¿no? Así como les decía, alguien que está en la cárcel puede arrepentirse de un pecado, que ha cometido un asesinato, un robo, una estafa, o sea lo que sea. Dios le perdona, pero va a seguir en la cárcel hasta que pague su condena, ¿no? Y lo mismo con otros pecados. Dios nos va a perdonar, pero a veces vamos a pasar situaciones difíciles. La desobediencia produce muchas veces enfermedad, porque a veces
cedemos a la gula, cedemos a la mala alimentación, o nos vamos a extremos, ya sea por exceso de comida o también otros por poca comida, ¿no? Y eso produce enfermedad, en algunos obesidad, en otros anorexia. No, debemos obedecer la palabra para que no nos venga. A veces nos viene la pobreza cuando administramos mal, cuando nos endeudamos o cuando salimos cuando salimos de fiadores, cuando salimos de fiadores por extraños. La Biblia dice no salgas fiador por un extraño, y a veces desobedecemos por quedar bien con el amigo, con el familiar, con el compadre, sin medir las consecuencias, y mucha gente cayó en la pobreza por eso, o por la pereza, negligencia. A veces viene hasta tragedia, ¿no? Entonces hay consecuencias, pero gracias a Dios podemos clamar y en Cristo ser perdonados. A veces creemos que también podemos tomar no solo cualquier decisión que deseemos, sino que también podemos determinar cualquier resultado que nos agrade o que deseemos. A veces nos entra la soberbia y el orgullo y decir, yo voy a hacer esto, y no consultamos a Dios, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta y siempre consultar a la palabra de Dios, y si no está claro en la palabra de Dios, orar, pedir consejo a alguien sabio, piadoso, a alguien que conozca la palabra, y el Señor, en la multitud de consejeros también está la sabiduría, ¿no? De hombres obviamente temerosos de Dios. No vayas a preguntar a gente que no teme a Dios. Bueno, salvo que sea otro tipo de cosas, ¿no? Laborales o una receta, eso consulta, pero cosas que impliquen algo espiritual, pregunta a personas espirituales. Ahora, ¿cuáles son algunas evidencias externas o consecuencias de la desobediencia? Bueno, Romano nos habla, ¿no?, de que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, el extremo de la desobediencia y de la rebelión lleva a la humanidad a la perversión sexual extrema, por ejemplo, y a la idolatría, ¿no? La desobediencia pervierte a la gente, la mente de la gente se extravía, viene el homosexualismo, según esto, viene la idolatría, la mentira. Está muy relacionado la desobediencia, la idolatría y a la perversión sexual, moral, ¿no? Y bueno, también puede alguien realmente salir impune de su pecado, según Números 32, 23. ¿Qué dice? Creo que dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Alguien? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, dice, sí, también, Dios no se va a arrepentir. Adelante. Que nuestro pecado nos va a alcanzar. Así es, dice más, si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Siempre el pecado nos va a alcanzar, no vamos a escapar de la consecuencia. Por eso dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice el proverbio. Pero el que lo oculta no prosperará. Proverbios 28:13, creo que lo cité el domingo, dice 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Fíjense, si los confesamos, Dios nos va a perdonar, nos promete misericordia si nos hemos equivocado. Pero si los encubrimos, los tapamos, los racionalizamos, no vamos a prosperar en términos espirituales o incluso de otra índole también, ¿no? Hasta materiales. Sí, Solima. Una consulta, profe. Esto de confesar. Había el caso, por ejemplo, en una iglesia donde una hermana había caído en inmoralidad, ¿no? Ya en el pasado. Y estaba en una relación de noviazgo con otro hermano. Entonces ella, claro, antes del matrimonio le cuenta, digamos, esto, ¿no?, al hermano. Y el hermano estaba en duda, ¿no?, si casarse o no con ella, ¿no? Entonces, no sé si viene al caso eso de
confesar los pecados? ¿Cómo se trata? Bueno, principalmente ese tipo de pecados debe confesarse al Señor, ¿no? Nosotros no somos como los católicos romanos que nos confesamos a un hombre, salvo que ese pecado tenga que haber visto como ofender a alguien en particular, entonces sí vamos a pedir disculpas y perdón. Pero antes, sobre todo, en Nos cualquier echa caso, Marta, nos echa ese día, ¿no? pedimos perdón 50 nomás para mí a entre dioses, 4. pedimos perdón a Dios, ¿no? Y bueno, en ese caso, algunos ya para el matrimonio, pues obviamente ya para casarse uno no tiene que tener secretos de ningún tipo, ¿no? Y bueno, si ha sido en la vida pasada o en algún periodo cuando no era creyente o tal vez en un periodo de rebeldía, aún siendo creyente, pues es probable que se pueda hablar ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también ahí sirve para ser transparente, pero y también para ver si esa persona te ama lo suficiente como para perdonarte, ¿no? Si Dios ha perdonado, ¿cómo no va a perdonar uno? Ya no estamos en el antiguo pacto. Fíjense, en el antiguo pacto el hombre podía desechar a la mujer que haya tenido, a la mujer o al hombre que haya tenido relaciones prematrimoniales. Incluso podría apedrearse a la mujer, pero ahora en el nuevo pacto no pasa eso. Y eso era ley en el antiguo pacto, la ley de deshacer el compromiso, el matrimonio y de apedrear incluso, matar. Por eso vemos el pasaje en el Nuevo Testamento de la mujer adulta y de Jesús dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿no? Ya en el Nuevo Pacto eso queda abolido. Fíjense cómo la ley cambia, ¿no? Gracias a Cristo. Entonces sí hay que confesar a Dios principalmente y algunas, como lo que menciona Soliman, pues, es probable que hay que ser honesto, pero también te sirve para dos cosas, ¿no? Para ser honesto tú y para ver si la persona con la cual te vas a casar realmente te ama y está dispuesto a perdonarte, porque el matrimonio se trata de eso. Y si no te perdona eso, pues por seguro que no va a perdonar muchas otras cosas. Bueno, así que el punto es, primero, estamos hablando de confesión a Dios principalmente, ¿no? Ahora, también tenemos promesas y bendiciones, como hemos visto. Si somos obedientes, Dios promete bendición en su palabra. La primera, la bendición más grande es tener como hemos visto, una comunión íntima con el Señor, su amor, su amistad y estar en paz con Él, ¿no? Mientras callé, decía David en el Salmo 32, se envejecieron mis huesos. Aún nuestro cuerpo está mal, nuestra mente está mal cuando no confesamos el pecado, ¿no? Nuevamente, para salvación confesamos una vez cuando nos hemos arrepentido de toda nuestra vida pasada, de toda nuestra rebelión contra Dios y hemos clamado a Cristo con fe salvadora, con la gracia que Él nos ha dado, clamamos a Cristo y Él nos salva una vez y para siempre. Esa es la justificación. Pero, y nos salva y nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Pero al mismo tiempo, una vez ya salvos, ya justificados por la fe, el verdadero creyente que tiene el Espíritu ahora morando en su corazón, porque una vez que una persona nace de nuevo por el Espíritu Santo, cree en Cristo, ya tiene el Espíritu Santo, y la evidencia de eso va a ser que cuando peque, va a confesar el pecado, ¿no? Entonces, Dios nos promete bendiciones y la principal bendición que tenemos es tener el Espíritu Santo, tener la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, no vamos a perder ya esa posición en Cristo, esa salvación, pero sí podemos perder la comunión y la bendición y vivir vidas muy tristes cuando pudiéramos hacer lo contrario. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Ahora vamos a nuestro otro punto, el sexto punto, las áreas de obediencia. Vamos a la sección número 6, ¿dónde debemos obedecer o desobedecer? Dice, ¿qué debe ser enseñado a todo cristiano acerca de los mandamientos de Cristo, según Mateo 28:20?
¿Alguien? ¿Se ha puesto ahí? Debemos enseñar todo Todo lo que os ha mandado. lo que nos ha mandado. Ahora, B, lea cada versículo abajo, responda quién debe ser obediente a quién y por qué. Según Colosenses 3:20, recuerden que Colosenses 3:20 es un pasaje paralelo a Efesios 5, donde habla de la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18, y Colosenses 3:16 nos habla de ser llenos de la palabra de Dios. Y los resultados, eso lo hemos visto, me acuerdo, en la lección del Espíritu Santo, la lección 7, si mal no recuerdo. Los resultados de ser llenos del Espíritu Santo son los mismos de ser llenos de la palabra de Dios. Es decir, que Colosenses 3:16 y Efesios 5:18 en adelante son paralelos. Entonces, según Colosenses 3:20, ¿quién debe obedecer a quién? Debe obedecer el hijo al padre, ¿Por qué? porque eso agrada al Señor. Los hijos deben obedecer a los padres, porque eso agrada al Señor. Wow, o sea, si somos llenos del Espíritu, llenos de la palabra, los hijos deben obedecer a sus padres. Ahora, mientras están en la casa de los padres, su principal obediencia, obviamente después de Dios, es a los padres, siempre y cuando no sea pecaminoso lo que te manda hacer tu padre o tu madre. Pero debes obedecer, ¿no? Y una vez que ya te casas, pues pasa la obediencia a los padres, sigue hasta la muerte, honrar padre y madre, pero la obediencia entra a un nivel secundario, primero está en la familia, ¿no? En el caso de las mujeres, según Efesios 5, 22, 24, ¿quiénes deben obedecer a quién? ¿Y por qué? Las casadas a sus maridos, porque como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas a sus maridos. Así es. Las mujeres deben obedecer a sus maridos en todo, dice luego otro pasaje, ¿no? Obviamente en todo lo que no sea pecaminoso. Deben obedecer, y el ejemplo y la razón es porque así como la iglesia y el esposo está sujeto a Cristo, ¿no? Obviamente si un esposo está sujeto a Cristo, no va a obligar a su esposa a hacer algo pecaminoso. Y la esposa debe obedecer siempre y cuando no involucre algo inmoral o por ejemplo, por ahí está el marido queriendo poner la casa y garantizar a algún pariente, amigo, y salir fiador por el extraño y dice, tienes que firmar tú también. Entonces ahí tú puedes decir, no, la Biblia dice que no salgamos fiador por el extraño. Y en ese caso no debes obedecer, por ejemplo, ¿no? No solamente en cuestiones morales, sino o sexuales, sino también en otro tipo de cosas donde la Biblia sea clara. Puede desobedecer si es en contra de la Biblia, pero siempre con la actitud correcta, ¿no? Siempre con la actitud correcta de sumisión y de respeto, ¿no? Entonces, ese es el modelo que Dios ha establecido. La mujer obviamente puede opinar, puede dar su punto de vista y se debe escuchar, pero debe obedecer al marido. Ahora, según Efesios, y el marido obviamente debe obedecer a Cristo sobre todo. Y Efesios, según Efesios, entonces tenemos ahí el orden, disculpen, el orden es primero Dios, Cristo, luego el marido, luego la esposa, luego los hijos, ¿no? Según Efesios 6, 5 al 8, ¿quiénes deben obedecer a quién? ¿Y por qué? ¿Alguien? Sí, dice los siervos deben obedecer a los terrenales y, o sea, como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de buena gana, ¿no? Amén. Ahora fíjense estamos viendo en qué áreas debemos mostrar obediencia.
Hemos visto en el área familiar, ya hemos visto, ¿no? El esposo a Cristo, a la iglesia, la mujer a su marido, los hijos a sus padres, tanto al padre como a la madre. Y ahí es importante que estemos de acuerdo incluso con la esposa en cómo educar a los hijos bíblicamente. Eso en el área familiar, hay un orden establecido y obviamente siempre con amor, con sabiduría, ¿no? Y a los esposos dice, y ustedes amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, dejó sus privilegios de Dios, se hizo hombre, fue a la muerte y luego muerte de cruz. Así que si a veces vamos a exigir obediencia, está bien, pero también debemos ser conscientes que debemos sacrificarnos como Cristo también. Y a veces solo exigimos y no damos, ¿no? Debemos sacrificarnos y dar todo por la esposa, así como Cristo se sacrificó por su iglesia. Bueno, en el ámbito familiar hay un orden. Ahora vamos a entrar al ámbito laboral. Bueno, en ese tiempo había esclavos y amos, y ahora tenemos el área laboral también. Los siervos, los empleados deben obedecer a sus jefes, a sus amos, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Es decir, ¿por qué debemos hacerlo? Porque el Señor toma la obediencia, el servicio en el ámbito laboral, como si estaríamos haciéndolo para el Señor. Cualquier cosa que hagamos, la hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y si tenemos jefes difíciles, dice en otra parte, hay unos que son difíciles de obedecer, de sujetarnos, pero aún así lo hagamos para dar buen testimonio. Y oremos por ellos. Entonces hay otra área en la cual debemos tener obediencia, es la sujeción a nuestros jefes, ¿no? Si es que estamos trabajando, empleadores, o esa es una área. Ahora otra área, vamos a ir al área eclesial de la iglesia. Hebreos 13:17. ¿Quién debe obedecer a quién o someterse a quién y por qué? Los miembros a sus pastores. Los miembros a sus pastores, a sus líderes, a sus ancianos, ¿no? Eso está en línea también con 1 Pedro 2:18, lo que vimos anteriormente. Y bueno, en la iglesia los miembros deben obedecer, los miembros de la iglesia, los creyentes deben obedecer a sus líderes, a sus ancianos, a los que estén en autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes van a dar cuentas, ¿no? Entonces, Dios ha puesto a los líderes en una iglesia para que velen por las almas de las personas. Ya hemos visto que en lo ideal, lo bíblico es que el liderazgo sea plural. Puede haber circunstancialmente una singularidad, pero lo ideal siempre va a ser lo que diga la palabra. Pero el punto es de que ellos velan por vuestras almas, ¿no? Para eso están un líder fiel. Bueno, entonces tenemos áreas de obediencia en la familia, luego tenemos en el trabajo, luego acabamos de ver en la iglesia, que debe haber obediencia, ese es el orden de Dios. Ahora vamos a otra área, que es en el área civil o ciudadana, ¿no? Según Romanos 13:1, ¿qué debemos hacer las personas, los ciudadanos? Someternos a las autoridades impuestas ¿Por qué? por el Señor, porque ellos son los que dan castigo o da castigo o premia a aquel que se conduce bien, ¿no? Así es. Él ha puesto las autoridades y los gobiernos. Eso vamos a ver en la próxima lección, cómo Dios, aunque no nos guste las autoridades que tenemos o que tengamos en este mundo a veces, Dios en su soberanía lo permite y el creyente debe someterse a las autoridades nuevamente, siempre y cuando no sea pecaminoso. Y cuando una autoridad desobedece las propias leyes del Estado que lo ha puesto ahí, pues ahí ya no estamos llamados a obedecer, ¿no? Pero mientras tanto esa autoridad respeta
las normas, las leyes y la norma de Dios, pues sí estamos llamados a obedecer. Si una autoridad dice, por ejemplo, como en el caso de Daniel, se hace hacer una estatua y dice, y a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, adoren la estatua, nosotros no debemos obedecer, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en ese caso, dice Hechos 4:29. Si nos obligan a abortar, si nos obligan no sé, a aceptar en el sentido de que nosotros, por decirte, votemos a favor del homosexualismo o una cosa similar a esa, pues ahí no estamos llamados a obedecer, ¿no? Después en lo demás debemos ser sumisos. Ahora podemos desobedecer a la autoridad cuando es pecaminoso, cuando es en contra de la palabra de Dios, podemos desobedecer, pero aún en ese desobedecer nuestra actitud debe ser sumisa, ¿me entienden? Sin violencia, en lo posible, sin violencia, ¿no? Desobedecemos calladamente, sometidamente, pero en paciencia, en amor. Lo mismo en las otras áreas, en los otros ámbitos, en el trabajo, en la familia. Cuando algo va en contra de la Biblia, podemos desobedecer, pero aún en ese desobedecer nuestra actitud debe ser de sumisión, de respeto, ¿no? No violencia verbal o de otro tipo. Ahora, C. ¿Qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente, según 1 Pedro 3:1? ¿Qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente? Si por ahí la mujer se casó, se convirtió luego de estar casada, o siendo desobediente a Dios se casó con un impío y luego ella se arrepiente, Dios la perdona, pero ¿qué debe hacer en tal caso? Creo que si el marido quiere seguir con ella, dice que tiene que estar y tratar de ganarle con el testimonio, ¿no? Así es, asimismo vosotros mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. El contexto es del marido incrédulo, que se sujeten, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Es decir, por el testimonio de ellos, esos maridos pueden ser ganados para Cristo, los maridos incrédulos. Y lo mismo si es el hombre que tiene una esposa incrédula, ¿no? Y por eso es que el versículo dice que ese es el contexto cuando dice ahí en 1 Pedro 2, cuando dice que para que vuestras oraciones no sean estorbadas, les dice a los maridos, traten bien a la esposa para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y a veces hemos entendido eso en general, aunque siempre debemos tratar de tratar bien a las esposas, como Cristo manda, pero en este pasaje en particular está hablando del marido creyente que tiene una esposa no creyente. Entonces dice, trátala bien para que tu oración no sea estorbada, es decir, la oración por salvación de ella. Es decir, si tú eres un marido creyente y tu esposa es incrédula, y si tú estás orando por su salvación, si tú la tratas mal, tu oración por salvación para ella va a ser estorbada, es decir, ella no va a querer convertirse. A eso se refiere cuando las oraciones son estorbadas. No cuando hay una relación de marido creyente y esposa creyente, no es estorbada ahí, sino está hablando de la oración estorbada para salvación, ¿no? Y lo mismo si el esposo, y lo mismo si la esposa es creyente y está orando para que se convierta al esposo incrédulo, si ella es rebelde, si ella no se somete a él, entonces él no va a querer convertirse por su mal testimonio, ¿no? Entonces va para ambos lados ahí. Y D, si un siervo o empleado tiene un empleador imposible de soportar, ¿qué debe hacer el siervo, el esclavo o empleado? Porque había la esclavitud en la época bíblica. Ahora no lo hay, pero vamos al campo laboral, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Según 1 Pedro 2, 18 y 19. Someterse.
Someterse, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables o difíciles, porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Había amos difíciles que aún por ser cristianos los trataban mal. Y si nosotros estamos ahí con alguien difícil, debemos orar por esa persona para que Dios nos ponga en gracia y mientras tanto someternos, respetarlos, aunque sean insoportables, ¿no? Y nuestro testimonio, tarde o temprano, va a doblegar su corazón, ¿no? De la mejor manera. Entonces, fíjense cómo Dios nos manda a la obediencia en cada una de esas áreas. También dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, en cada área de nuestra vida familiar, eclesial, laboral, cívica, es decir, en el país, tenemos llamados a la obediencia, ¿no? Porque Dios respeta siempre la autoridad. Así que bueno, ese es el punto de las áreas de la obediencia, ¿no? Tenemos diversas relaciones y áreas de obediencia, lo cual no siempre es fácil, y ahí debemos someternos. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros cuando la obediencia es difícil? Ya hemos visto. ¿Qué espera? Obedecer de todas formas. Cuando tenemos amos difíciles, autoridades difíciles, líderes difíciles, esposos difíciles o esposas difíciles también, ¿no? Con amor. Y obviamente, nuevamente, podemos desobedecer, pero con respeto, cuando es contrario a la palabra de Dios. Ahora, en algunas de estas relaciones a veces encajamos en el papel de la persona a quien se debe obedecer. Por ejemplo, a veces somos nosotros los padres, a veces somos esposos, jefes, o líderes, o autoridades incluso. Y bueno, en ese caso, ¿cómo pueden los padres dificultar la obediencia de sus hijos, según Colosenses 3:21? Si bien los hijos deben obedecer a los padres, pero ¿qué dice a los padres la palabra? Padres, Colosenses 3:21, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A vuestros hijos. ¿No? Entonces no es nomás de pedir obediencia al esposo o a los hijos, sino que también nosotros no debemos provocar, debemos ser sabios en disciplinar, debemos ser sabios en nuestra vida, en nuestro testimonio. A veces la desobediencia de nuestros hijos viene porque nosotros no estamos ejerciendo bien nuestro rol, no estamos tratando bien a nuestra esposa y los hijos nos ven, ¿no? Y tampoco luego la respetan a ella. Y así lo mismo, ¿no? A otros, si eres jefe y eres un déspota, pues también tus empleados obviamente que se van a rebelar. Estás provocándoles a ira. Si eres injusto, si eres matón, como dicen de algunos jefes, ¿no? Y cosas así. Y lo mismo hay pastores o líderes que son a veces muy dominantes, muy manipuladores, lo mismo van a provocar a mal. Así que debemos cuidarnos, no solamente exigir la obediencia como manda la palabra, pero también debemos, cuando estamos en una situación de que somos a quienes deben obedecer, debemos también no provocar. Sí, Soliman. Sí, yo quisiera dar testimonio, ¿no? Agradecer a Dios por mis papás, a pesar de que ellos no son cristianos, pero han tenido una base, digamos, bíblica, de alguna manera, ¿no? Y siempre nos han enseñado no mentir, no robar. Mi papá, me acuerdo, ¿no? Él nos decía, los profesionales, muchos hacen trampa, o sea, hacen chanchullo, ¿no? Y él nunca no nos ha exigido a mí y a mis hermanos que tengamos nota excelente en la escuela o la universidad, pero sí nos exigió honestidad, ¿no? Y él lo demostró con sus hechos, ¿no? Porque mi papá nunca le ha debido plata a nadie, nunca ha venido nadie buscando, digamos, ¿dónde está don Eustaquio? Me debe dinero, no me paga, o a mi mamá también, digamos, ¿no? Y más bien la gente le busca para que hacerse prestar, o sea, vienen para prestarles a mis papás, porque sabe que ellos son responsables,
que si ellos se comprometen a comprar un libro o algo en bonos, mis papás van a cumplir, ¿no? Ah, si nosotros como niños faltábamos en una responsabilidad en la casa y mi mamá lo tenía que hacer, mi papá nos llamaba la atención a nosotros. Y a mi papá Amén. nunca yo le escuché hablar mal de mi mamá, ¿no? A mi Amén. mamá como que sí, ¿no? Pero yo le digo, mamá, no haga eso. Le digo, no, mi papá es bien. Le digo, hay otros esposos que lamentablemente no son bien. Y pedirles oración, ellos no son creyentes, don Eustaquio, doña Malta. Y bueno, estaba antes en otra iglesia, ¿no? Y yo veía a mi papá incluso como mejor que muchos papás cristianos. Es algo triste, no debería ser así, ¿no? No debería ser Así así es. porque los hermanos tienen la Biblia, ¿no? Tienen la escritura. Amén. Vamos a orar Pero por bueno, ello. es un juicio mío, ¿no? Sí, Amén. eso. Y Bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo los padres, en este caso, aún sin ser creyentes, no dificultaron la obediencia de sus hijos. Ahora, Colosenses 3:19 también habla cómo pueden los esposos dificultar la obediencia de sus esposas. Dice Colosenses 3:19, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, no seas torpe, no seas bruto, no seamos, ¿no? Porque hacer eso dificultamos su obediencia, es decir, estamos provocando a ira igual, ¿no? Y bueno, ambos estaríamos pecando, ¿no? Eh, tanto uno por hacer eso y la mujer en reaccionar de mala manera. Así que, bueno, debemos entonces cuidar esas áreas de obediencia y también obedecer la palabra, ¿no? Si dice que no seamos ásperos, pues debemos orar para no serlo y luchar contra ese pecado. Si los padres están provocando a ira a sus hijos, pedir a Dios sabiduría, pedir consejo y orar por ese pecado. Y lo mismo, si estamos siendo jefes déspotas, lo mismo. Y si al contrario estamos desobedeciendo, siempre estamos yendo en contra de lo que dice la palabra de la obediencia en esos ámbitos, pues también debemos pedir perdón a Dios y pedirle que nos ayude. Amén. Entonces, tenemos relaciones en las cuales tenemos que obedecer y también ayudar a obedecer, como Cristo lo hace. Vamos al último punto, nos falta poco, el punto 7 de su material, nuestra actitud hacia la obediencia, ¿no? Bueno, Isaías 64:6 dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia en todo caso, ¿no? Así que la obediencia sin fe genuina en nada beneficia. Podemos ser muy obedientes, pero si no tenemos fe en Cristo, puede ayudarnos a vivir mejor en esta vida, pero delante de Dios no sirve de nada. Por eso es que nuestra obediencia debe surgir de un corazón agradecido, de un corazón agradecido. ¿Me entienden? Hay mucha gente que es obediente en la vida, pero si no es obediente al mandato de arrepentirse y clamar a Cristo como su Señor y Salvador, esa obediencia le puede ayudar a vivir una mejor vida acá, pero no es grato delante de Dios sus buenas obras, ¿no? Porque está en rebelión contra Dios, ¿me entienden? Bueno, ¿cuál era la base de toda desobediencia de Abraham? De toda la obediencia de Abraham, yo creo que el texto está mal. ¿Cuál era la base de toda la obediencia de Abraham según Hebreos 11:8? Fe, fe. Nosotros debemos creer que si Dios dice algo y promete una bendición por algo, tengamos fe que Dios lo va a hacer. No hagamos cálculos, no hagamos nuestro plan. Tengamos fe que Dios va a bendecir nuestra obediencia, como dice su palabra. Nosotros nos preocupemos por obedecer y lo demás lo dejemos a Dios, que Él va a hacer justicia en todo caso, si hay injusticia. B, lea la parábola de los dos hijos. Bueno, esto es lo que dice su tarea. Había dos hijos. ¿Cuál hijo tenía la mejor actitud y por qué?
Mateo 21, 28. ¿Se acuerdan de eso, de esa parábola? Sí. Cuando su padre les manda a estos hijos a trabajar en la viña, el primero dice, no, no voy a ir. El segundo dice, sí, sí voy a ir. Pero al final el que dijo, no voy a ir, acabó yendo, y el que dijo, sí voy a ir, acabó no yendo. ¿No? ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El primero, ¿no? Porque al final se arrepiente y obedece. Amén. El hijo que desobedeció al comienzo, luego obedece. Y esa debe ser, o sea, eso es como a veces de boca decimos que vamos a hacer algo, pero luego no lo hacemos. Entonces es mejor hacer algo antes que decirlo. Hay un dicho que dice, las obras hablan más que las palabras, hechos y no palabras. Bueno, aquí se aplica hechos y no palabras. El hijo que dijo que iba a hacer, al final no lo hizo, no hizo la obra de obedecer. El hijo que dijo que no iba a hacer, al final lo hizo. Dios quiere que hagamos, ¿no? No que hablemos. Y según Efesios 6:6, ¿cómo debemos vernos a nosotros mismos en relación a Cristo? ¿Qué somos en relación a Cristo? Somos sus siervos, sus esclavos, dulos, es la palabra en griego, es esclavo, así como un esclavo no tenía voluntad propia, debía obedecer a su amo, así nosotros debemos obedecer a Cristo. No tenemos voluntad, debemos someternos a Cristo. 2, ¿cuál debe ser nuestra actitud al hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hacer la voluntad de Dios? Según Efesios 6:6, ¿qué dice Efesios 6:6? Adelante. Bueno, hacer de corazón, ¿no? No sirviendo al ojo, como agradando al hombre, ¿no? Sino de corazón sirviendo haciendo la voluntad de Dios, dice, ¿no ve? Exacto. De corazón haciendo la voluntad de Dios, no al ojo, no con el cálculo, no si hago esto, ¿qué va a pasar? Sino de corazón, obedezco porque esto lo manda Dios, no porque me va a beneficiar o no me va a beneficiar, sino porque lo manda Dios. Esa debe ser la actitud. Dios mira la actitud de nuestro corazón, no solo el qué hacemos o no hacemos. A veces hay gente que lo hace con la actitud mala. Hay gente que es generosa, pero con la actitud mala, para que lo vean, para que lo aplaudan. O es servicial para que lo reconozcan. No, la actitud debe ser la correcta. Todo cristiano debe desear obedecer a Dios, según el Salmo 48. Debemos desear obedecer a Dios. Y deberíamos querer someternos al señorío de Cristo, viéndonos a nosotros como esclavos de Cristo. Esto... El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, decía David. Debe agradarnos hacer la voluntad de Dios. Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él, dice la famosa frase del doctor John Piper. Vamos a glorificar más a Dios cuando estemos satisfechos en hacer su voluntad, cuando nos deleitemos en hacer su voluntad. Dios quiere que lo glorifiquemos, Dios quiere que lo obedezcamos, pero no así obedecer solamente ciegamente, legalistamente, sino que nos deleitemos en la obediencia, porque el obedecer nos trae bendición y vamos a ver que nuestra vida, wow, cómo veo las bendiciones en mi vida, cómo veo esto y lo otro, y la obediencia nos va a llevar a ver los frutos, las bendiciones, y eso nos va a llevar a deleitarnos en Dios y decir, Señor, qué lindo que es obedecerte porque me proteges de muchos errores y me das otras bendiciones, ¿no? Y bueno, debemos deleitarnos en Él. La vida cristiana no solamente es algo frío, debe haber deleite, lo que llama Piper el hedonismo cristiano, es decir, un placer en agradar a Dios, en servir a Dios, en obedecer a Dios.
No solamente es algo, no, solo que tengo que hacer esto, no hacer esto sí, esto no, no tomar, no emborrachar, no fornicar, no ir allá, no hacer esto, no ir a la discoteca, no ver esto. No es eso, sino es una obediencia de corazón. La actitud debe ser glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Van a ver que vamos a hallar deleite en eso y vamos a ver las obras de Dios en nuestra vida. El hermano Paul Washer dice, el hombre que es esclavo de Cristo es verdaderamente más libre que todos. Los seres humanos luchan por la libertad, dicen que quieren tomar sus propias decisiones, pero el hombre verdaderamente libre es aquel que puede hacer lo que debe hacer, lo que puede hacer, lo que debe hacer. Hay mucha gente que sabe que lo que está haciendo está mal, pero no puede dejar de hacerlo. Y por más que tome la decisión de drogarse, de fumar o de adulterar o de hacer otra cosa, por más que sepa que eso está mal, no puede dejar de hacerlo. Y dice, yo soy libre, hago esto. Es mentira, es esclavo de su pecado, dice la Biblia. Pero el hombre que es esclavo de Cristo, que se somete a Cristo, que busca a Cristo, ese es verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, su palabra es verdad, dice Juan 17:3. Así que seremos verdaderamente libres cuando seamos esclavos de Cristo. Esa es la paradoja, el misterio. Siendo esclavos de Cristo, somos más libres que todos los hombres que se creen libres, porque siempre Cristo nos va a bendecir, nos va a llevar a bien. A bien. Y de hecho, incluso en la esclavitud de hace 2000 años, allá de la Edad Antigua, en Roma, había esclavos que tenían amos ricos, y esos esclavos que tenían amos ricos, aún viviendo en esclavitud, en servicio en esas casas y propiedades, tenían una mejor vida que otros que eran libres pero que eran pobres. Esto no es una apología para la esclavitud ahora porque estamos en otro tiempo, pero nos ilustra que a veces estando en Cristo y siendo esclavos de Cristo, estamos mejor que otros que están sin Cristo y que dicen ser libres y que dicen ser amos de su destino. Por eso frases como yo soy, ¿se acuerdan de esa frase? Creo que está en Victus, con otro tipo de películas, dice, yo soy el amo de mi destino. Yo soy el amo, el capitán de mi barco, dicen. Eso es mentira. El cristiano no canta eso, el cristiano dice, el Señor es el amo de mi destino. Los del mundo cantan la famosa canción de Frank Sinatra, a mi manera, my way, y les encanta cantar, a mi manera. Bueno, a su manera van a ir al infierno, y esa va a ser la canción lema, yo creo, del infierno. Todos los que estén en el infierno han vivido su vida a su manera, han sido libres a su manera. El cristiano debe cantar, voy a vivir a la manera de Cristo, no a mi manera, sino a la manera de Cristo. Porque primero lo voy a agradar a Él y glorificar a Él, a Dios, a la Trinidad, pero al mismo tiempo es lo que mejor me hace bien a la larga en esta vida y en la venidera, ¿no? La obediencia trae bendición. Así que la aplicación, hermanos, que es su tarea, Romanos 12:1-2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio a veces ser obediente a Dios, pero vale la pena. Él se ha sacrificado por nosotros. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Cristo. No nos conformemos a lo que nos enseña este mundo, sino que nuestra mente la renovemos en función a la palabra de Dios para comprobar cuál es su voluntad. Por ejemplo, para que entiendan este texto, si tú eres soltero o incluso casado, la voluntad de Dios es que te cases bien con un creyente si eres soltero. La voluntad de Dios es que no forniques, sino que llegues al matrimonio puro, virgen, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice este mundo? No, lo más común, la fornicación, es lo más natural, por todo lado nos bombardean. Y la palabra dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo. Nuestra mente la transformemos en función a la palabra que nos dice que no.
porque eso nos está protegiendo de algo y porque estamos agradando a Dios y vamos a recibir bendición. Ahora, si hemos pecado, abogado tenemos con Cristo, podemos confesar y Él es misericordioso. Pero es solo un ejemplo de cómo a veces, ¿no? Hay gente que puede luchar con un pensamiento, una inclinación pecaminosa, pero debe no seguir lo que el mundo siempre te va a alentar a seguir tu inclinación. Lo que te haga sentir bien, eso hazlo, aunque sea pecaminoso, no les importa. No, nosotros debemos presentar como sacrificio vivo nuestro cuerpo, nuestra mente, adecuarnos a la palabra de Dios para saber cuál es su buena voluntad. Amén. Eso es la obediencia. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el cristianismo. Como alguna vez decía la hermana Janet, el hermano Fernando, ser cristiano no es para cobardes, no es algo, entre comillas, fácil. Es lo más hermoso que hay cuando encontramos la verdadera libertad en Cristo. Pero en términos humanos, a veces no es fácil en el sentido del sacrificio, pero Cristo ha hecho todo por nosotros y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Y 1 Pedro 1, 15, 16 dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. La santidad es apartarse de iniquidad, del pecado. Amén. Así que el llamado de Dios en esta lección de la obediencia es a ser santos. Y al ser santos vamos a glorificar a Dios. Y al ser ya somos santos en Cristo posicionalmente, pero Dios quiere que progresivamente también crezcamos en santidad para glorificarlo y para deleitarnos en eso, y para regocijarnos en eso. Amén. Entonces los dejo con estos versículos y ustedes con su aplicación en el texto. Hasta aquí llegamos y hemos acabado la lección número 12.